Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Hoy celebramos con alegría el 24º domingo del tiempo ordinario. Les pido con devoción para orar por estas intenciones. En honor a la Virgen de Alto Vista, para que proteja nuestro hermoso país, Aruba. Pedir a Dios por la bendición de nuestro Papa Francisco, obispos, sacerdotes y el clero católico. Por la salud de un enfermo. A Dios Padre y a la Virgen María, por el feliz regreso de María a su seno familiar. A Dios Padre por la pronta recuperación de Mauricio Osorio Gómez. Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima llene de mucha salud en su día a Célimo Troches y Cristina Troches. Dios y la Virgen acompañen a Ryan José González en la culminación de su viaje. En honor a Jesús Misericordioso y a la Virgen Santísima, en acción de gracias por el cumpleaños de Guillermo Tessier. Por el cumpleaños 91 del señor José Contreras, que el Señor le conceda muchos años de vida y salud. En honor y gloria a Dios por el cumpleaños de Andreina Contreras. En agradecimiento a Dios y a la Virgen María por el cumpleaños de Adriana Taborda. Por el cumpleaños de José Zapata, por la conversión de Wilson Icapié, por el cumpleaños de Paula Alarcón. Dios la bendiga y proteja. Por nuestros difuntos, Gustavo Adolfo Asprilla Murillo, recordando un año de fallecimiento. María Enoe Gil Guerrero. Estefanía Lady Acevedo, primer aniversario de fallecimiento. Por Aura Koch y Glenn Ajeno, recordando a Petra de María a los 13 años de fallecimiento. Mercedes Grillo. Y Osvaldo Rangel a 5 años de su partida. Por el descanso de Osvaldo Rangel y Luis Rangel. Mercedes, Euladia y Luis Osvaldo, por el eterno descanso de sus almas, por el eterno descanso de Hermelania de Tessier, por 1 año y 11 meses de su fallecimiento, por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas, de Pastor Gutiérrez, por el eterno descanso del alma de Eric Agumbero, por nuestros parroquianos, Mauricio Rodrigo Maduro, Reineta Kofi Colman, Carmen María Catalina Incapié, Isabel Evergista Koch Martínez. Hermanos, la liturgia hoy es un canto al perdón, y el perdón de Dios es el corazón de nuestra fe. El perdón sana nuestro pecado y nos coloca en el camino de la salvación. Celebremos esta Eucaristía abiertos para acoger el perdón, la alegría y la amistad de Dios. Sintamos hoy la compasión de nuestro Padre misericordioso y permanezcamos fieles a Él. Nos ponemos de pie y con alegría recibamos nuestro celebrante cantando.
sientes el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así es, el amor del Señor es maravilloso, porque Dios es rico en misericordia y Dios siempre mira a cada uno de nosotros en el corazón. Dios siempre está dispuesto para perdonar. Y el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso de ser más grandes, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. De mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. A las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria nos cielos del poderoso, es único Cordero de Dios. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros y de nosotros. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Santo Sol Altísimo, en el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra cumplidos de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia.
Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. El Éxodo nos presenta a Israel, pueblo débil e inconstante, adorando y danzándole ante un becerro de oro. El Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y no olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. San Pablo, después de aceptar que llevaba una vida de pecado, reconoce que en medio de esa fragilidad, Cristo lo ha llamado a ser un hombre nuevo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia,
con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos, los pecadores, a escucharlo, por la cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles del Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después
De malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de sus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos. Cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me merezco llamarme hijo tuyo. El padre le dijo a sus criados: pronto traigan la única más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Así que ya estamos. Tienen muchos saludos de parte de mi familia. Ustedes saben lo que está pasando. Ahora me voy de vacaciones, siempre está preguntando: ¿qué está pasando en la parroquia? ¿Qué está pasando con la gente en Aruba? Y todo eso quieren saber. Pero yo dije: bueno, ustedes, de mi parte, hablar de parte de ustedes, que tienen muchos saludos. Así que estamos aquí y yo siempre digo, y ahora también repito y digo, que todos nosotros, como somos familia de Dios, y no importa que ustedes, algunos de ustedes que tienen familia en Venezuela, en Colombia, otra parte,
y desde el mundo, Ecuador, algunos también se fueron de vacaciones y en otra parte, Santo Domingo. Pero todos cuando nos unimos en oración, nos unimos en Dios, en Jesús, somos hermanos. Y semana pasada tenemos muchas fiestas y primero celebramos el miércoles pasado, 11 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto. Doy gracias a la comunidad venezolana presentes aquí, sin distinción de clases ni preferencias políticas, un homenaje de amor filial y confiada súplica a nuestra Madre de Coromoto. Muchas gracias por estar aquí, así como me acuerdo cuando me voy a visitar mi familia, que también tengo en Estados Unidos. Ellos fueron también con la Virgen. Nosotros, ustedes saben, la Virgen Negra, algunos dicen la Virgen Preto, que es la Virgen de Częstochowa, es como patrona de Polonia, y siempre están también con ella porque todos sabemos que María, como de Coromoto, como de Częstochowa, como de los Dolores hoy que estamos celebrando, es Madre de Dios, es Madre nuestra. Por eso tenemos que estar siempre dar gracias a Dios. Hoy estamos celebrando, ayer estamos celebrando Exaltación de Santa Cruz, o como nosotros también conocemos como el Señor de los Milagros de Buga. Así que nos unimos en la oración. En la palabra, como hoy escuchamos en primera lectura, segunda el Evangelio, la palabra misericordia, está incluida la palabra corazón. Por eso Dios, que es misericordioso, mira directamente el corazón de las personas antes que sus obras. Por eso ve con certeza quién necesita de verdad más y quién necesita menos. Nuestra mirada es infinitamente más corta que la de Dios. Por eso nos equivocamos muchas veces, pero que al menos no nos falte nunca el deseo de acertar, de actuar siempre con misericordia, es decir, de ayudar siempre todo lo que podamos a quienes más lo necesitan. En el Evangelio de hoy escuchamos que el Padre misericordioso miró directamente el corazón de su hijo pródigo antes que a sus obras y vio que su corazón era bueno. Miró el corazón de su hijo con los ojos misericordiosos de su corazón de padre y por eso le perdonó. Si hubiera mirado a su hijo pródigo solo con los ojos de la ley, seguro, les digo que no va a recibir en su casa y nunca va a perdonar. Pero la justicia legal es muchas veces injusta porque no llega a ver el corazón de las personas, las verdaderas causas de sus actos. La mayor parte de nosotros hubiéramos juzgado y actuado como juzgó y actuó el hijo mayor, según la justicia legal, no según una justicia misericordiosa. Entendemos desde el corazón la justicia misericordiosa del Padre, pero nos resulta muy difícil desde la razón practicarla. También entendemos la alegría del buen pastor que encuentra la oveja perdida
aun cuando la oveja se hubiera descarriado por su propia culpa, porque sabemos que el buen pastor ama siempre a todas sus ovejas, a las 99 que no se perdieron, y el pastor también las ama, pero sabe que no necesitan que les demuestre tanto su cariño como la oveja perdida, porque éstas no han tenido nunca motivos para dudar de cariño del buen pastor. Dios, como en la segunda lectura, como San Pablo, como confiesa y bisacu, Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Así que Pablo es muy consciente de que él, por su vida anterior, no es merecedor de tanta misericordia y tanta gracia como el Señor ha derramado en él. Pero Dios miró el corazón de Pablo, no sus obras, y vio que el corazón de Pablo era bueno y que correspondería generosamente a su misericordia. Dios se compadeció de mí para que en mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia. Por eso Pablo nunca se va a vanagloriar de sus propios méritos, sino de la infinita gracia y misericordia que el Señor lo había concedido. Todos que estamos aquí presentes, nosotros sabemos que por estricta justicia humana no merecemos la salvación de Dios, porque nuestra vida está siempre manchada por la debilidad y el pecado. Pero sabemos también que la justicia de Dios es una justicia infinitamente misericordiosa y que en consecuencia misericordiosamente nos salvará. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, contamos con la garantía del perdón de la misericordia de Dios, que ve el arrepentimiento sincero de nuestro corazón. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por uno solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Así nos dice Jesús. En la Santa Eucaristía siempre empezamos reconociendo que necesitamos esa misericordia de Dios, que somos frágiles y limitados, que necesitamos pedir perdón. Nos reconciliamos con Dios y también con los hermanos antes de comulgar con el gesto de la paz. De esa manera podemos acercarnos a Él, que nos abraza, que nos acoge y se nos da el alimento para el camino de la vida. Dios, que es amor, Dios siempre nos está esperando, a fin de que hoy es un gran día para volver a Él, para volver de una vez, entregando toda nuestra preocupación, toda nuestra vida en manos del Señor. Yo digo que todo se puede, como nos dice San Pablo, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, poderoso, desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, la misericordia de Dios, pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. A cada petición respondemos: Señor, ten piedad de nosotros. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y el premio abundante de su trabajo roguemos al Señor. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia, roguemos al Señor. Señor, Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Al Señor misericordioso por la conversión de Richard Bedoya, Estela Arenas y los misioneros de Lazos de Amor Mariano, roguemos al Señor. A la Santísima Trinidad por la salud del embarazo de Wendy Bedoya, Jaime Yarce, Mario Carrera, Adriana Murcia y Estela Arenas López, roguemos al Señor. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que gracias a las oraciones de Moisés renunciaste a abandonar al pueblo que se obstinaba en rehusar tu amor. Escucha las oraciones del nuevo Moisés, Cristo, Hijo tuyo y sacerdote nuestro, que no deja de interceder por los pecadores, y haz que también nosotros experimentemos aquella alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, damos inicio a la liturgia eucarística con la presentación de las ofrendas. Pan y vino se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. La alegría, fruto de nuestra conversión de pecadores, se tiene que hacer ofrenda que sube hasta la presencia de Dios. Presentemos a Dios nuestro corazón. De igual manera agradecemos a todos por su generosidad en las ofrendas para el sostenimiento de nuestra parroquia.
se convierte en oro y vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria a nuestro bien, tu santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor Dios, el poder, el honor y la gloria. Es el Señor Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada
por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Comemos este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los niños y jóvenes a subir al altar para rezar la oración.
líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios intercambien ahora el signo de comunión fraterna. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú vengas a mí, pero dime una palabra y yo te salvaré. Jesús nos comunica vida y reconciliación en abundancia cuando nos hacemos partícipes del alimento que perdura. Recibamos a Cristo con fe y devoción.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue al prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Participaciones. La Comisión 60 Aniversario invita a todos los parroquianos a una noche de historia y música para celebrar los 60 años de aniversario de nuestra iglesia. El día viernes 20 de septiembre en el centro de Barrio Dakota.
Pueden pasar a buscar las entradas delante de la iglesia. Todos los devotos, hijos espirituales del Santo Padre Pío y parroquianos quedan cordialmente invitados a una novena que ya comenzó anoche, 14 de septiembre, hasta el 22 de septiembre a las 6 de la tarde en la capilla, y su fiesta se celebra el lunes 23 de septiembre a las 7 de la noche. El grupo de oración Virgen de la Salé invita a todos los devotos y parroquianos para un triduum comenzando el día martes 17, 6 de la tarde en la casa parroquial, miércoles 18, jueves 18, 19 de septiembre a las 6 de la tarde en la iglesia, y el domingo 22 de septiembre hay un santo sacrificio de misa con honor a la Virgen de la Salé a las 8 de la mañana. La novena de San Miguel Arcángel comienza el 20 de septiembre a las 6:15 de la tarde y sigue todos los días de la semana a las 6:15. Solamente el domingo 20 de septiembre el horario es 5:15 de la tarde en la iglesia. El domingo 29 de septiembre se celebra su fiesta junto con los arcángeles, con un santo sacrificio de misa a las 6 de la noche. Todas las informaciones las pueden obtener en la cartelera de la iglesia. Fiestas venideras: 16 de septiembre, San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo Mártir. 17 de septiembre, San Robert Belaní, Obispo y Doctor de la Iglesia. 19 de septiembre, Virgen de la Salé, San Genao y compañeros mártires. Viernes 20 de septiembre, San Andrés Quín, Taejón y compañeros mártires. De antemano le damos la bienvenida al Padre Joseph, que está en nuestra parroquia. Bienvenido, Padre, nos hizo mucha falta. Ok, le pedimos a todas las personas que nacieron en el año 1559, 6 personas, por favor venir. Sí, perdón. Ya va, quería saber si estaban despiertos, era para saber si no estaban dormidos. Ok, 1959, pueden pasar adelante, 6 personas. Nuestro pastor les va a obsequiar unos carchis para la presentación de los 60 aniversarios de la Virgen de Fátima. Vamos a escuchar. 6 personas que nacieron en el año 1959, por favor pasar adelante. 6 personas. Nuestro padre les va a regalar, les va a obsequiar unos carchis para la entrada de los 60 aniversarios, por favor. No todos al mismo tiempo. Feliz domingo. De 1562 que apareció la Virgen de Coromoto. Démosles un aplauso. Y también para los cumpleañeros, ¿cierto, Padre? Nos van a poner agüita bendita. Los cumpleañeros, por favor, pasar adelante. A ver qué cumplió en el año 1562, Adriana. Adriana.
Jesús es de la paz y la guarde. Jesús es de la paz, Jesús es de la paz y la guarde. Feliz. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, deféndenos de la batalla. Sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del enemigo. Humildemente te rogamos a Dios que encienda a Satanás, a tu San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder del Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
Minerva, Morela, Sergia, ¿cómo se llama? ¿Y qué tono? Los del coro, por favor, los estamos esperando para las fotos. Vengan. Luego viene otra, y viene otra, y viene otra, y nunca terminas de conocerte. Pero una vez que dices tú, o al menos piensas que dices conocer, ya, ajá, pues está el otro reto. Ya lo conociste cómo era, ya sabes cómo realmente es, y ahora te toca aceptarlo, o aceptarla.
Y te toca también, ¿por qué no? También te vas descubriendo que tú no eras ni eres el que pensabas, que también tienes tus cositas, te toca aceptarte. ¡Ay! ¡Qué hermoso! A mí me encanta que San Pablo haya dicho que la caridad, cuando pone sus cualidades, las que debe tener, el amor, cuando pone las cualidades que debe tener, dice, debe ser paciente. ¿Cuánta paciencia requiere el amor para que entonces eso se convierta en moda? La fidelidad. La fidelidad está de moda cuando cada uno tiene paciencia con el otro o con la otra y consigo mismo. Porque la paciencia me da la capacidad de aceptar las circunstancias, las duras y las menos duras, los momentos exitosos y los momentos que me parecen fracasos. Aquí nos habíamos quedado. Así es de que todavía nos queda tiempo, y el tiempo que nos queda quiero aprovecharlo al máximo. La fidelidad está de moda. ¿Por qué? Porque es lo que prometes y lo que tú esperas. Yo siempre he pensado, y tú a lo mejor que me estás escuchando piensas lo mismo, que nadie se casa para divorciarse. Si alguno así lo pensaba, ay, perdóname que te diga, qué tonto eres. Y no quiero decir una palabra más fuerte. Qué tonto eres que tú te cases para divorciarte. Es algo así como el que dice, yo quiero llegar allá porque quiero fracasar. Yo quiero hacer esta empresa porque la he montado para que termine siendo un fracaso total. Todavía no se me olvida aquella frase que dijo aquel superbanquero, y digo superbanquero porque primero fue un simple cajero, y antes que cajero del banco fue barrendero del mismo banco, después fue cajero, y tan inteligente fue que fue comprando acciones hasta que terminó siendo el dueño de un banco, el banco más grande de su país, y a los 25 años, celebrando sus 25 años de casado, dijo que había cometido el peor negocio del mundo. Es decir, que había hecho lo mejor en el mundo de lo material, pero había fracasado en el negocio de los negocios, en el negocio de su matrimonio, y todavía no se había divorciado. Y creo yo que ni se divorció. Pero sus hijos, un fracaso total. Todos divorciados y vueltos a casar, y fracaso. No le había dado tiempo a su esposa y quería remediar el tiempo a partir de los 25 años. Pero a sus hijos ya no podía hacer mucho por ellos. La fidelidad está de moda. Nadie se casa para divorciarse. Sí, los dos, cuando se casan, esperan la fidelidad a Dios y al otro. De hecho, cuando se casan, y se casan de verdad, no cuando andan jugando a casarse. Cuando juegas a casarte ya quiere decir que tú no estás en lo de moda, estás en lo viejo, lo que siempre hacen los que usan muy poco de su inteligencia. Estoy siendo un poco agresivo quizá, pero los que tienen la cabeza en su sitio saben que no hay que hacer negocios para fracasar. Por tanto, nadie se casa para divorciarse, por tanto el divorcio no está de moda. Está de moda esperar la fidelidad. Sí, primero la fidelidad que cada uno le da a Dios, porque antes que tú le des una respuesta a cualquiera, esposo o esposa, antes, delante de Dios, estás dando tu respuesta. Y si tú ante Dios fracasas, entonces de moda jamás puedes estar, porque solo lo que se hace delante de Dios está siempre de moda. Bueno, y los hijos tampoco esperan un fracaso. Ningún hijo anda buscando que sus papás fracasen. Perdona, disculpa, sí, si hay un fracaso en sus papás, pero los hijos esperan lo que está de moda, y lo que debe estar de moda, la fidelidad. Si al hijo le preguntáramos antes de que naciera qué quisiera y cómo quisiera que fuera su nido, pues le voy a decir que uno de los derechos que tienen los hijos es que tú seas fiel. Por eso,
cuando tú les preguntas sobre sus derechos, ellos te responden sobre tus responsabilidades. Valga la redundancia. ¿Me escuchaste bien? Cuando tú preguntas a tus hijos cuál es el derecho que ellos tienen al venir a este mundo, el derecho que tienen es tu fidelidad, lo que debe estar de moda, lo que está de moda. Y cuando les preguntas, ellos no te responden, su derecho es la fidelidad, sino simplemente te dicen, tu responsabilidad, papi, es la fidelidad. Porque, papi, yo no quiero que el nido se destruya. A veces llegan los niños muy preocupados conmigo o con otras personas en la escuela y se encuentran tristes y dicen, padre, yo no quiero que mis papis se separen, ayúdeme, se están peleando siempre. ¿Ves? Ellos no quieren ver más que la moda sea tu fidelidad. En un divorcio tampoco, si estás pensando o se te está ocurriendo, bueno, en un divorcio, apréndete de memoria esto. En un divorcio, nadie gana. Por eso yo digo que el divorcio jamás puede estar de moda, porque nadie gana. Más allá de las estrellas, hay un mundo sin igual, donde las cosas son bellas, donde ya no sufrirás. Es la tierra prometida que el Señor nos ofreció a todo el que le siga, a Jesús el Salvador. Por eso yo te digo que sigas su camino. Hay huellas en la arena, corre tras ellas, es Jesús. Si tú sigues tras las huellas, más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo que sigas su camino. Hay huellas en la arena, de corre tras de ellas, es Jesús. Si tú sigues tras las huellas, más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo que sigas tu camino. Hay huellas en la arena. Si echas a jugar, como te acordarás cuando de niño jugabas, si echas a jugar la pirinola del divorcio, siempre te saldrá, todos pierden. Todos pierden. Pierdes tú porque se desequilibra tu vida. No hace falta decirlo mucho. La historia real de divorcios nos va demostrando cómo se destruye la vida de una persona y luego después se destruyen sus negocios, se desequilibra totalmente. Sí, en un divorcio tú pierdes el primero, si tú empiezas, y si tú continúas también. Y si tú no continúas, pero el divorcio se da, pues tú también pierdes.
En un divorcio pierde la otra el otro. En un divorcio los hijos pierden. Todos al destruirse el nido, todos los que necesitan del nido, y del nido necesitas tu papá, tu mamá y tu hijo, todos pierden. Por eso jamás está de moda el divorcio, aunque digan los periódicos muchas cosas, y los periódicos pues tienden a ser amarillistas y a usar la mala noticia como la buena, es decir, como la que vende. Sin embargo, las otras páginas de los periódicos, que si se llenaran de tantas cosas que suceden, como es precisamente la moda de la fidelidad, no habría páginas en los periódicos para llenar todos los casos. O sea, siempre hay más, porque la fidelidad está más de moda que el chisme amarillento del divorcio en turno. Pero es difícil. Bueno, es difícil. En otras ocasiones hemos hablado de la oración. Pues quiero decirte que la palanca de la fidelidad y de los retos en el matrimonio es precisamente la oración. Dame un rato de oración juntos, podría decir el esposo o la esposa, y te aseguro tu fidelidad para siempre. Dame un rato de oración juntos y te aseguro tu fidelidad para siempre. Claro, ese rato de oración no es que te la pases en la iglesia, no es que te la pases escondido o arrinconado en tu habitación y rezando. Ese rato de oración puede ser antes de acostarte, puede ser al levantarte. Ese rato de oración puede ser cuando van los dos juntos y a la iglesia, que es el domingo o es en otro momento. Pero todos esos ratos que tú le dedicas a Papá Dios y a Papá Dios juntos, todos juntos, ¡ay! Matrimonio que reza junto, matrimonio que hace la moda de la fidelidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Ves? Lo desarrollé tan rápido, pero hay otros momentos donde he hablado de la oración. Quizá en otro instante podemos hablar de cómo hacer la oración en familia para que entonces la familia triunfe y jamás haya un divorcio en el hogar porque todos pierden. Pues echemos a andar la pirinola de la oración. Y la pirinola de la oración en familia. Para que entonces nos salga lo que tiene que salir. Todos ganan. Pues aquí nos quedamos y nos vamos a una canción y volvemos después con ustedes. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.